al aire. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Y aquí estamos en nuestra cita semanal en impactopositivo.info. Gracias a todos por conectarse hasta ahora y pues les damos la bienvenida. Claro, bienvenidos a todos y qué felicidad poder compartir con ustedes originando este programa desde aquí, desde Bloom Ecoworking, donde nos llenamos de energía para transmitírsela a todos ustedes cada 8 días. Así es, y con grandes invitados, Mari, como siempre. Sí. Hoy particularmente estaremos hablando de emociones, de sentido de vida, de encontrar también esa forma de movernos en el mundo con una gran invitada, Catalina Arcila, psicóloga, una mujer que ha estudiado mucho acerca de esta profesión de la psicología y la psicoterapia. Así es, y con Juan Rafael Crespo, médico psiquiatra, pues vamos a entrar en el tema de las adicciones, sobre todo en los deportistas de alto rendimiento. Interesante el tema que traemos hoy con estos dos invitados. Así que pónganse cómodos, pongan sus mensajes. Gracias por estar aquí y pues de esta manera les damos a todos la bienvenida. Iniciamos. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Impacto positivo. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Iniciamos nuestro programa de hoy, impactopositivo.info, con una gran invitada y con un tema que yo sé que les va a gustar muchísimo a todos. Le damos la bienvenida a Catalina Arcila. Catalina es psicóloga, una mujer que ha trabajado mucho en este ámbito de la psicología, es psicoterapeuta y tiene un bagaje enorme que, mejor dicho, si me quedo describiendo cada una de las cosas que ha hecho Catalina, creo que ahí se nos va la entrevista, entonces más bien la saludamos. Catalina, ¿cómo estás? Hola Sandrita, muchísimas gracias por la invitación, me siento feliz, complacida de poder compartir contigo estos temas tan importantes y tan interesantes en este momento de nuestra vida actual. Así es, hoy vamos a estar hablando de salud emocional, de propósito de vida, de cómo enfocamos cada situación y sobre todo me gusta mucho hacerlo con Catalina porque es una mujer que ha entendido a través de su profesión que hay como tantas falencias en este ámbito, porque nos educan para muchas cosas, Catalina, ¿cierto? Sí. Aquí aprendemos desde el colegio todos estos temas tan importantes como aprender a sumar, a restar, una cantidad de asignaturas que nos van a servir en nuestro desempeño profesional, pero qué tan importante, y ojalá desde la escuela empezáramos a trabajar todo ese tema emocional tan importante en el ser humano. Sí, Sandrita, tienes toda la razón. Es una materia que de alguna manera no pudimos hacerla por múltiples razones. Pero mira, la gestión de las emociones es algo fundamental para la vida humana. Todos los seres humanos tenemos un sistema emocional que nos defiende, que sirve para que nosotros podamos estar más conectados, fluir con la vida. Mira que ante una amenaza, por ejemplo, nuestras emociones salen a defendernos. Es maravilloso el sistema emocional. Si se presenta, digamos, un terremoto, una amenaza con un animal que nos va a atacar, entonces en ese momento tenemos 3 posibilidades de respuesta emocional. La primera es, pues, defendernos. La segunda, pues, salir corriendo, porque no hay otra manera. Y la tercera, que es muy bonita, sería quedarnos paralizados. Pero mira que siendo este mecanismo tan maravilloso de gestión de nuestras emociones y tan natural para los seres humanos, tenemos una dificultad en el mundo de hoy,
y es que este sistema emocional está completamente disparado. Estamos bajo una amenaza que no sabemos en qué momento se volvió una amenaza completamente irracional. Estamos disparados, estamos a toda hora a las carreras, tenemos multitareas, no tenemos tiempo para la paz, para el descanso, para la tranquilidad que necesitamos, para estar un poco más relajados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestro sistema emocional se dispara, en mi organismo también se dispara una sustancia, por ejemplo, muchas, pero una de ellas es el cortisol. Cuando ese cortisol se dispara, estamos en estado de alerta permanente. Y cuando estamos en estado de alerta permanente, esa no es una función asertiva de nuestras emociones. Entonces, ¿qué sucede como consecuencia? Pues como consecuencia nos enfermamos. Muchas enfermedades del cuerpo físico están relacionadas con el sistema emocional. ¿Cómo te parece que el 90% de todo lo que nos imaginamos en la vida diaria nunca jamás nos va a pasar? Increíble. Mark Twain decía una cosa lo más bonita: mi vida siempre estuvo llena de tragedias, la mayoría de las cuales jamás sucedieron. Y caemos en cuenta, es con los años, parece que ya como cuando estamos casi al final de la vida, pensamos cuántas cosas por las que me he preocupado y lo que decías, no han ocurrido, no han pasado. Mencionas algo bien interesante y es el tema del cortisol. Sí. Ese neurotransmisor, esa hormona que tiene el organismo, que nos pone en un estado de alerta, que es importante en determinados momentos de la vida. O sea, estar alerta es interesante, sí, es exacto, muy necesario. Es muy necesario y muy importante, pero ojo, estar en completo estado de alerta se vuelve contraproducente. Es como dicen por ahí, todos los excesos son viciosos. Sí, mira, una de las cosas que es más interesante verle en el mundo de hoy, el 90% de las consultas a médicos generales en el mundo por distintas patologías están totalmente relacionadas con el sistema emocional o con sistemas emocionales que no hemos podido, no hemos sabido gestionar o no comprendemos nuestros propios procesos. Porque una de las cosas que es más interesante cuando hablamos de gestión de las emociones es que de alguna manera en el mundo de hoy, porque estamos siempre enfocados en las acciones, en el logro, en el resultado, que es muy importante, pero nos hemos desconectado de nuestro propio mundo interior, que es un mundo tan rico, lleno de competencias, de habilidades, de dones, por favor, y muchas veces no lo reconocemos, porque damos muchísima importancia a todo aquello que de alguna manera no nos está saliendo en la vida como pensamos que debería salir. Bueno, Catalina, tú has sido una mujer que has tenido una formación profesional a lo largo de toda tu vida y has tenido la posibilidad de trabajar con universidades, de diferentes instituciones y finalmente hoy quieres también dejarnos un mensaje aquí y es que desde la educación tenemos que empezar a introducir estos temas. O sea, ¿cuál es el llamado de pronto entonces a las instituciones o cómo las personas deben conectar con todo ese tema emocional? Casi que se vuelve una asignatura, porque igual parece que estudiamos tantas cosas, pero no nos preparan para enfrentar la vida. Y cuando le preguntamos a alguien, ¿y cuál es tu propósito de vida? O cuando nos preguntan, parece que nos detenemos y tenemos que pensar en cuál es ese propósito, que va muy enlazado con todo lo que estamos hablando hoy. Y muchas veces nos damos cuenta en consulta, muchas personas dicen, he perdido el rumbo de mi vida, no sé para dónde voy. Mi vida, estoy como cocho en remolino, me decía una paciente, no voy para atrás ni para adelante, no sé qué voy a hacer con mi vida. Perdemos fácilmente el sentido de la vida porque tenemos una gran desconexión de lo que es fundamental en la vida. Y mira que el sentido de la vida no es exactamente igual al propósito. Digamos, tú podrías tener ahora un propósito muy bonito en tu vida, que sería hacer una maestría en psicología. Y eso es maravilloso, es un propósito increíble, te emociona, te apasiona. Tiene que ver con las metas entonces. Tiene que ver con las metas, con los logros, pero otra cosa importante es el sentido de la vida. Mira que una de las cosas más interesantes es que uno de los libros más vendidos en la pandemia es el libro de Viktor Frankl. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que conectar con ese sentido de la vida, como él lo dice, el hombre en busca de sentido, es esencial para los seres humanos. ¿Y por qué?
porque cuando tú tienes ese sentido de la vida, ese propósito que tienes de hacer tu maestría, lo vas a disfrutar, vas a estar conectada, vas a estar apasionada. Entonces, el propósito es lo que quieres lograr, pero el sentido es lo que tú sientes, es cómo te sientes, es la dimensión de tu felicidad, de la alegría por la vida, el agradecimiento, la conexión con algo más grande que simplemente un propósito. Por eso el sentido de la vida debería ser una materia que yo considero promoción y prevención de la salud emocional y de la salud psíquica. Claro, y de eso se trata, que promovamos la salud mental, esa prevención tan importante. Hoy en impactopositivo.info estamos hablando con Catalina Arcila, psicóloga, psicoterapeuta. Vamos a hacer una pausa muy breve, pero quédense con nosotros porque ella nos tiene un método que se llama el método de las 5R, que vamos a describir a continuación para que encontremos sentido y propósito en esta vida. Para empezar bien el día, Impacto Positivo. Continuamos nuestro programa de hoy con Catalina Arcila. Hoy estamos hablando de sentido, de propósito de vida, de cómo conectar ese tema emocional con la vida misma, con lo que queremos hacer. Catalina, antes del corte estábamos hablando de todo eso que representa el propósito, ¿cierto? Y el sentido, propósito y sentido, que son dos cosas diferentes, ¿cierto? Les estábamos muy ligadas, pero cada una tiene como su matiz. Sí. Y decíamos que hay unas recomendaciones que tú tienes en tus redes sociales y en tus cursos, y es un método que se llama el método de las 5R. ¿En qué consiste ese método? Es muy novedoso, digamos, porque de alguna manera es como un resumen de para contestar aquella pregunta que nos hacen muy frecuentemente. Bueno, todo esto está maravilloso, hay que encontrarle un sentido a la vida, hay que saber gestionar nuestras emociones, pero ¿cómo lo hago? La pregunta siempre es por el cómo, porque realmente como no hemos estado entrenados, como no tenemos esta información, entonces no sabemos cómo hacerlo en la práctica cotidiana. Las recomendaciones siempre tienen que ser algo sencillo, que sea viable, que lo puedas poner en práctica en la vida que te pasa todos los días. Y el método 5R es una fusión de lo que nosotros podemos hacer como práctica permanente. Los 5 resultados son fundamentales para los seres humanos. El primer resultado que podríamos tener muy en cuenta, que tiene que ver mucho con la gestión de las emociones y la salud en general, tiene que ver con la salud física y emocional. Si tú tienes buena salud física porque te has sabido cuidar, tienes buen sistema de pensamiento porque eres capaz de proyectarte de manera muy asertiva y muy positiva frente a los retos y desafíos permanentes que tiene la vida, entonces realmente estás mucho más estable y más conectado con los propósitos de tu vida y con tus sueños. Todos queremos lograr los sueños, vivir en paz, pero por favor, estas cosas requieren un trabajo. El segundo resultado, que también me parece fundamental y muy hermoso, son los recursos. ¿Qué tanto estamos trabajando para gestionar, proteger y cuidar los recursos? Mira que lo mismo lo vemos con lo que está sucediendo con la naturaleza. Entonces, tener unos buenos recursos que permitan satisfacer todas tus necesidades. ¿Te acuerdas de la pirámide de necesidades de Maslow? Una cosa tan hermosa, pero tan sencilla, tan práctica. Tener los recursos suficientes es fundamental para poder tener mucha más tranquilidad y poder fluir con la vida. Perfecto, entonces salud física y emocional diríamos que es el primero, y de hecho también me decías que es la mano, que tiene 5 dedos, hace parte también de ese método, por el método budista. Del budismo tibetano. Del budismo siempre tibetano. Están enfocados en que logremos estos 5 resultados que los tenemos a la mano. Esto quiere decir, tú lo puedes hacer. O sea, que nos conecta también. Conecta, porque conecta nuestras funciones de pensamiento con la fragilidad de nuestro corazón y nuestros sentimientos, y esto es muy hermoso. Somos seres muy delicados. Por eso la gestión de las emociones es fundamental. Muy bien. Salud física y emocional sería el primero, luego estamos hablando de recursos. Los recursos, el tercero, que es precioso, para mí el más importante de todos, son las relaciones interpersonales. Muy bien. Las relaciones interpersonales deben ser impecables. ¿Y qué significa impecables? Es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia.
Impecable significa muy fluidas y muy amorosas con aquellos que son compatibles con nosotros. Y eso es fácil. Es muy fácil, ¿Sí o no? hay muy buena energía, todo fluye, casi no discutimos, nos ponemos fácilmente de acuerdo. Sí, somos esas personas que de alguna manera en el mundo de la psicología se dice las almas gemelas. Exacto, pero ¿qué pasa entonces en ese tercer aspecto cuando nos encontramos con personas que no son tan compatibles con nosotros? Cuando nos encontramos, y esto será el 90% de las veces de nuestra experiencia de aprendizaje, nos encontramos con personas que no son tan compatibles con nosotros, porque son diferentes, piensan distinto, tienen criterios completamente diferentes a los nuestros, de alguna manera son controversiales. Entonces, en ese momento se requiere tener claramente los límites, una posición que es supremamente amorosa pero firme, tener clarísimo cuándo sí, cuándo no. Establecer acuerdos. Establecer ¿cierto? acuerdos. ¿Dónde están los límites? No todo se puede decir, pero no todo se puede callar. Esto es importantísimo para la gestión de las emociones. Y para eso se necesita ser muy asertivo también. Muy ¿Sí asertivo, o no? tener prudencia, tener respeto, el respeto a la diferencia, ser capaz de mirar al otro como un humano que es mi semejante como yo, que puede acertar o equivocarse porque esa es su experiencia vital. Perfecto. Este tercer aspecto, Sandrita, mira que es supremamente importante. Si nosotros trabajamos más en las relaciones interpersonales de una manera más amorosa y yo diría de alguna forma más compasiva, podríamos tener un mundo completamente diferente. Un cuarto aspecto que también me parece fundamental es ser capaz de estar adaptado y disfrutando. Hemos tomado decisiones en la vida. La vida hoy por hoy es la consecuencia de las decisiones que hemos tomado a través de la vida. Pero ¿qué tanto asumimos las consecuencias de esas decisiones? Eso se llama gestión de mi mundo interno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si has elegido una profesión, un oficio, un trabajo, o por alguna razón estás inmerso en una circunstancia determinada, pues hay que estar contento con ello, fluir con la vida, no poner tantos obstáculos, no poner tanto pero a las situaciones que no me gustan en la vida, porque justamente lo que no me gusta en la vida está allí para que yo aprenda. Ajá, la adaptabilidad, muy importante. La flexibilidad, además. Ser flexible. Sí, sí. Es el cuarto aspecto. Ese es el cuarto aspecto, que es adaptación y disfrute. Y un quinto aspecto, no menos importante que los anteriores, que yo diría que es como la cerecita del pastel, es a donde tenemos que llegar. Ojalá, ¿cierto? Vamos en camino, estamos evolucionando para llegar allí, es simplemente ser capaces de tener paz, paz interior, porque yo no puedo tener una paz afuera si no la tengo dentro de mi corazón, y ser capaz de vivir cada momento de la vida en presente. Por eso el mindfulness, hoy lo trabajamos tanto, estar siempre en ese momento presente, ser capaz de agradecer, de bendecir y de valorar cada una de las experiencias que la vida me dé. Si nosotros podemos hacer esto de una manera muy tranquila, compartirlo con los seres queridos, y especialmente para todos los que son como yo, de juventud acumulada, les tengo una recomendación maravillosa. Conserve sus hobbies y sus amigos. Sí. Eso nos va a dar una gran capacidad de estar estables emocionalmente, de tener muy buena salud y de llegar hasta el final de la vida con una vida extraordinaria como nosotros nos la merecemos. Maravilloso. 5 aspectos que hoy nos deja Catalina Arcila, 5 recomendaciones en ese método R que vamos a encontrar en sus redes sociales. Y pues a mí no me queda más sino agradecer su presencia, una mujer maravillosa con la que hemos compartido hoy en Impacto Positivo, hablando del propósito de vida, hablando de esa gestión de emociones tan importante y pues ese mensaje maravilloso que nos deja hoy aquí. Catalina, gracias, y quiero que nos dejes un mensaje ya final para las personas que nos ven frente al tema que traemos hoy. Gracias, Sandrita, a ti por la invitación, a tu comunidad, a todos, una sola recomendación: que tú tengas el valor de ser tú mismo. Ser el valor de ser sí mismo. Exacto. ¿Sí o no? Que tengas el valor de ser tú mismo, porque eres evidentemente un ser único e irrepetible. Tener el valor de ser tú mismo, el mensaje que nos deja hoy Catalina. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bienvenida. Un abrazo desde el alma, un abrazo de luz para todos. Perfecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos, que Mari nos tiene un invitado. Para empezar bien el día,
Bueno, iniciamos este bloque con Juan Rafael Crespo. Él es médico psiquiatra, deportólogo y especialista en adicciones, que este es el tema en el que nos vamos a enfocar hoy. Las adicciones en los deportistas de alto rendimiento y en general yo diría que es un tema que afecta a deportistas y no deportistas. Juan Rafael, muchas gracias por estar en impactopositivo.info y por venir a hablar de un tema tan importante. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Y es un tema realmente importante, un tema de moda, es un tema que se está viendo con mucha mayor frecuencia y sobre todo en los deportistas, el cual no estamos muy bien estudiados en ese punto tan álgido que es el deporte. Bueno, empecemos como esas patologías que se dan en el deporte. ¿Por qué? ¿Cuáles son las patologías como más comunes que ve uno en esas adicciones y sobre todo en el deporte de alto rendimiento, en donde pues tienen como una presión mediática en ese tema de salud mental que nos puede afectar tanto? Sí, el deportista de alto rendimiento sobre todo se ve siempre muy sometido a lo que es el público, y ese público lo juzga por resultados. Entonces el deportista siempre va a estar ceñido a una ansiedad de base, la misma ansiedad que es el querer ganar, más el sometimiento que le hace la afición o los hinchas. Sí. Además de eso, el no conseguir triunfo, el que no se den los resultados, ya viene de base a que se puede ir formándose sus trastornos depresivos. Es lo más frecuente que hay: ansiedad, depresión y sobre todo la pérdida de motivación en algunos. No solamente el estar sometido siempre al escrutinio público podría predisponer a eso. Las lesiones frecuentes en los deportistas hacen que su estado de ánimo cambie. Bueno, uno diría, y te lo dije ahorita, pues si son deportistas se supone que son sanos, que deben llevar como una vida muy sana, pero uno no piensa en la salud mental. No, o sea, siempre se ven sometidos a sus trastornos mentales. Es lo paradójico de eso. Creemos que, entre comillas, son sanos. Sí. Siempre una valoración deportiva en cualquier club o liga deportiva debemos de hacer un examen mental adicional a su examen físico. Este examen mental nos va a decir cómo se encuentra nuestro paciente, porque en ese momento ya no es deportista, y cómo va a reaccionar a futuras decepciones, futuras alegrías, o a afrontar diferentes tipos de situaciones, entre esas las Bueno, en ese caso, lesiones. digamos hipotéticamente que se hiciera un examen también mental, de cómo está su salud mental, porque pues siempre pues promocionan, sobre todo en los equipos de fútbol, promocionan que se le hizo el examen físico al jugador y que está en perfectas condiciones, que mejor que cualquier otro, que qué maravilla, todo eso. Pero bueno, le hacemos el examen mental y entonces le sale alguna patología, una tendencia depresiva, una tendencia, bueno, como al vicio, no sé cómo pueda llamarse eso. Entonces, ¿qué se haría? ¿Qué serían las acciones que debería tomar un equipo? Porque, no, este tiene más problemas que un diablo, entonces rechazado, entonces ahí le entra un problema mayor al deportista. Sí. ¿Se prestaría como para una discriminación? No. No es tanto discriminación, es detectar el riesgo que tiene el deportista para empezar a trabajar sobre eso. Y si no está medicado, pues darle el tratamiento correcto. Ese tratamiento correcto debe ser regulado, ¿sí? Que no interfiera con su rendimiento. No es que acortemos o no. Por ejemplo, en Argentina se vio un caso con un jugador, el Morro García. El Morro García era la estrella del equipo, era el goleador, y el Morro García es de Uruguay. De Uruguay a Buenos Aires son 40 minutos en buque. En buquebús. ¿Qué pasó? Entró la pandemia, no pudo salir de Argentina, la familia toda en Uruguay, y el equipo le canceló el contrato. Entonces, ¿de qué vivía un jugador? La familia lejos, y tenía de base una depresión que estaba siendo tratada, y él era jugador.
Al final no tuvo pues el manejo adecuado, si podría decirse así, por parte de las directivas, y el Morro García terminó suicidándose. Ah, Eso fue en pandemia. eso sí, hace poquito, Sí, pues. eso hace poquito. Entonces, ¿para qué se hace el examen mental? Para saber hasta dónde podemos cancelar un contrato y hacer la prevención con ese jugador. O hacer, pues cancelarle el contrato, pero parejito con el tratamiento. Exactamente. Entonces, Porque económicamente, pues seguramente el equipo no podría sostenerlo sin torneos, sin ingresos. Pues seguramente para el equipo pues también era un ingreso fuerte, pero también habría que hacerle el tratamiento pues a él también para que asumiera su salida de otra manera. Así es. La depresión, sobre todo, es lo que más se ve, lo que lleva al suicidio, es muy frecuente. Siempre se dice que todos vamos a tener nuestro periodo depresivo en la vida, y más este tipo de personajes que siempre tienen bastante exigencia a nivel social y a nivel de las personas. Mediático, sí. Juan Rafael, las adicciones, pues dentro de la salud mental se consideran como una enfermedad también. Sí, es una enfermedad que tiene su sustento a nivel neurobiológico. Hay cambios a nivel de neurotransmisores en ciertas zonas del cerebro, sí, que también se afectan anatómicamente. Entonces es una enfermedad neurobiológica, es una enfermedad del sistema nervioso central. Como para hacerlo más claro, porque muchos pensamos, no, pues es que este fuma marihuana porque quiere, o tira perico porque le gusta, pero para que sea una enfermedad, ¿qué lo dispara? ¿Qué le dispara esa enfermedad que uno pueda catalogarlo? Sí, pues es una enfermedad, es una adicción que no puede dejar, pero es una enfermedad, y uno verlo como una enfermedad, no como un adicto pues que decidió ser un día marihuanero o tirar perico, o de todas esas cosas que han salido nuevas, pues que enseguida vamos a verlas. Sí, hay algo que tenemos que tener presente para catalogar si es una adicción o no, ¿vale? Siempre es una adicción si provoca una disfuncionalidad. ¿En qué aspecto? Laboral, social y de relación de personas. Entonces la persona adicta pierde mucho tiempo, casi todo el día, buscando la manera de consumir. Sí. Falta en el trabajo. Comienza a no rendir en esa parte laboral, y en la familia ya se va creando una serie de disfuncionalidades que ya no va a haber para el mercado, va a haber mucha irritabilidad o peleas en ese ambiente. Entonces se va dando todo ese contexto con esos cambios conductuales, ¿sí? Y que la persona va presentando su disfuncionalidad. A eso le llamamos adicción. Bueno, Juan Rafael, vamos a ir a un pequeño corte, ya regresamos. Vamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Como ya me regañaron en este pequeño corte, aquí la producción me llamó la atención, voy a corregir. No se dice tirar perico, sino consumir. Entonces, volviendo al tema de la adicción como una enfermedad, ¿en qué momento entonces, o como qué signos tenemos para detectar que es una enfermedad? Es una enfermedad cuando hay unos cambios a nivel fisiológico y cambios estructurales. Fisiológico viene dando en la parte somática, en el comportamiento de la persona, y cambios estructurales a nivel del sistema nervioso central, que te producen disfuncionalidades. Hablando de términos, antes decían es adicto, y ya ahora se está hablando es consumo problemático. Entonces, para llegar a decir tengo una adicción es porque tengo un consumo que me está causando problemas. Exactamente. Si la persona lleva su vida, digamos, normal, consume cocaína o marihuana, pero lleva una vida completamente normal, pues no tiene ningún problema en su trabajo, es exitoso, le va bien, socialmente está bien, entonces eso es una adicción simplemente.
O sea, así empiezan la gran mayoría, consumiendo y haciendo lo que les toca hacer a nivel laboral o familiar. Ajá. Con el tiempo, ese daño estructural a nivel de cerebro comienzan a cobrar sus efectos. Entonces ya la persona tiene alteraciones cognitivas, memoria, atención, la concentración. Y si es una persona que se moviliza, ejecutivo, que emplea mucho la parte de su conocimiento, pues ya va a comenzar a faltar. Entonces ya empieza a verse los cambios de ese consumo problemático. De ese consumo problemático. Bueno, como enfermedad, ¿cómo se puede prevenir? Como todas las enfermedades, sí, pues pueden ser preventivas de una manera u otra. Sí, siempre prevenimos desde la base familiar. En mi consulta privada lo hago de esa manera. Siempre se dice que las adicciones tienen su patrón genético o biológico, pero deben haber una serie de factores que se acumulan. Entonces, en la familia vamos a mirar su grado de disfuncionalidad. Vamos a mirar ya después el ambiente donde crece y se desenvuelve la persona, y después el nivel educativo, el que sabe sobre la droga y el que sabe cómo superar los problemas. Aquí hablamos de personas resilientes. Cuando hay la suma de todo eso, hay una alta probabilidad de que seamos adictos. Entonces comenzamos a prevenir. Ya detectamos los factores de riesgo, comenzamos a prevenir esos factores de riesgo. Listo. Entre eso está el deporte, el estudio, ¿sí? El conformar la familia que sea funcional, el demostrar o criar en valores, ¿sí? Eso es lo que uno va haciendo con esa persona que va creciendo, que ya le identificamos los factores de riesgo. Exacto. Todo es un control como cualquier otra enfermedad, como el hipertenso que va cada 3, 6 meses al internista. Entonces, así más o menos. Bueno, es ya, entonces, no logramos como con la etapa preventiva hacerlo, ya entró la adicción, entonces, ¿cómo curar? ¿Cómo sanar ese problema? ¿Cómo tratarlo? Sí. ¿Qué pasa con las adicciones? Las adicciones son diferentes a las enfermedades somáticas que conocemos. Para la hipertensión hay una serie de medicamentos que uno va seleccionando. Sí. En las adicciones va a depender de muchas cosas. El mismo consumidor de marihuana, colocamos a 2 personas juntas y ese tratamiento consume marihuana, este tratamiento es muy diferente al otro consumidor de marihuana. Todo es como vayamos abriendo el libro de la vida de ese consumidor. Es como personalizado. Por lo general es personalizado. Sí, porque cada persona es distinta. Es distinta, un universo claro. completo. Y en esta, pues digamos, todo este tiempo que han desarrollado las drogas y que ese mercado pues ha crecido, encontramos cantidad de drogas, que es lo común ahora, digamos, en los deportistas. Sí. En los deportistas, consumo de cocaína, licor, el alcohol es el que lleva la vanguardia. Muy poco consumen marihuana, pero entre los estimulantes, inclusive la cafeína. No estimula como tanto como las otras, o es diferente. Es más sedante, sí. Ellos buscan es subir siempre y estar más activo. Más Entonces, activo. Toman estimulantes, entre eso el café. Hay jugadores que antes del partido en la mañana están consumiendo café. Pero esas no tienen como contraindicaciones, digamos, pues como dentro de los doping. Los doping. No, el café no. La cocaína sí. La cocaína sí. Pues casos de deportistas conocidos, Maradona, que entonces, sí era el campeón. Y del mundial una vez salió positivo con cocaína. Entonces, eso es muy relativo. Y lo otro es que cuando hacen esos controles de doping pueden dar positivo hasta 2, 6 meses después, según si la persona es metabolizado rápido o lento. Eso se demora tanto para... El tiempo promedio de eliminación es 2 meses y medio más o menos. Pero hay gente que se puede demorar 6 meses, 8, depende del metabolismo de la persona. Pues, y si dejó de consumir durante un tiempo, pues se le viene a notar, o sí. Pues si usted es consumidor frecuente, pues se le va a notar, pues se le va a notar. en esas pruebas se iba a estar siempre claro. para hacer el
resultado positivo siempre. Claro, o sea, ¿cómo hace uno el seguimiento? Con controles. El control le debe demostrar cuantitativamente que los niveles del consumo van disminuyendo, si es anfetamina, si es cocaína o si es marihuana. Entonces van disminuyendo en concentración en la sangre. Si consume va subiendo. Claro. O si consume queda estable, no baja. Entonces, pues igual sale positivo. Entonces sale positivo y ahí es donde usted dice, sigue consumiendo pero no me has dicho nada. No lo ha contado. Ajá. Y hay test, lo que te contaba detrás de cámara, hay test donde uno le hace a las personas, a los pacientes en este momento y uno puede con un alto porcentaje decir si ha consumido o no ha consumido X droga. Con un test psicológico, pues, Sí. con una prueba escrita, Sí, uno ahí puede saber. un alto porcentaje que ha consumido o que tiene conductas problemáticas. Bueno, que tiene conductas pues como psiquiátricas, medicadas. Sí. Por ejemplo, Teo Gutiérrez, póngale del Cali, conductas problemáticas. Siempre se ve implicado en algo Siempre de es su peleador, comportamiento. Sí, No estoy diciendo que es adicto, pero ya tiene una conducta problemática. sí, tiene una conducta siempre ha sido característica de Teo. Bueno, Juan Rafael, tus redes o dónde pueden consultar, porque seguramente este tema pues genera muchas inquietudes y van a querer aprender más, buscar más, consultarte, ¿dónde te pueden encontrar? Pueden encontrarme Instagram, que es la red social más activa, dr.dr.juancrespo. Me consiguen en Instagram. Bueno, Juan Rafael, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por haber tocado este tema, abordado este tema que es muy importante y que con seguridad afecta a muchísimas familias y que todos nos queremos aprender más y ver cómo podemos ayudar a las personas que tengamos en nuestro círculo cercano con esto. Bueno, gracias por la invitación y bueno, un placer. Mil gracias. Continuamos con Sandra para despedir el programa. Ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Impacto positivo. Impacto positivo. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Bueno, y llegamos al final de este programa en donde aprendimos y disfrutamos muchísimo con estos dos invitados y con sus temas, que ya es característico en Impacto Positivo que tengamos unos temas maravillosos con unos invitados espectaculares. Así es, agradecemos a ellos por estar aquí, sobre todo el aprendizaje que nos dejan. Catalina Arcila, hoy hablando de propósito de vida, de gestión de emociones, de algo que no nos enseñan en el colegio y como que nos toca aprenderlo a la fuerza en el camino, En pero la qué vida. tan importante Sí. es la gestión emocional para finalmente pues triunfar y tener una vida más feliz. Esas cinco herramientas de ese método R que ella maneja Las 5 me Rs. encantaron. Espectacular. Gracias, Catalina, por acompañarnos Bueno, hoy. y con el doctor Juan Rafael Crespo, médico psiquiatra, pues vimos cómo son las adicciones, cómo funcionan, cómo se pueden prevenir, cómo se pueden tratar, sobre todo pues él es deportólogo también. Entonces pues vimos mucho el tema de los deportistas, pero eso es un tema que ataca a todo el mundo. Ajá. Sin distinción si es deportista o no. Y vimos cómo podemos tratarlo y manejarlo. Así es, muchísimas gracias a Catalina, Juan Rafael y pues sobre todo también gracias a ustedes, nuestros seguidores que están ahí detrás, que siempre nos acompañan con sus mensajes y se convierten realmente en la razón de ser de Impacto Positivo. Gracias al equipo de producción. Claro, a nuestro equipo de producción que Maravilloso. siempre está ahí atento a todas las necesidades nuestras
y a toda esta A los detalles. perfección de detalles que se requieren en una producción como esta. Y por supuesto a Bloom Ecoworking, que cada día nos abre este espacio para acompañarlos, lleno de naturaleza, que nos conecta y nos permite llevar a cabo este programa que hacemos con tanto cariño. No, y a ustedes, que son nuestro motor, que nos alimentan con esos comentarios. En este momento ahí vemos que estamos llenos de comentarios. Eso es un alimento y es una energía enorme para seguir nosotros con este programa que sabemos que ustedes lo disfrutan. Así es, nos vamos. Gracias por estar aquí y pues esperamos vernos en una nueva emisión. Mari, gracias. Hoy estás muy linda con esa camisa. Claro, De color gracias. precioso. Me luce, me luce. Te luce totalmente. Nos vemos pronto. Nos fuimos. Chao. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer. Ideas que generan solución. Noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día.